Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual voy a presentar y poner a prueba un equipo reproductor de Blu-ray fabricado por Panasonic. El modelo correcto es DMP-BD60. Este dispositivo está en muy buenas condiciones y como pueden ver trae su control remoto. Eh, Asimismo, va a ofrecer características como por ejemplo poder reproducir material multimedia, en este caso música, video y fotografías en memoria USB. Ya lo tenemos ya colocada en este momento, es una memoria marca Sony de 8 GB y también va a ser compatible con lo que es tarjetas de memoria SD. En este caso son las del tipo SDHC, que es High Capacity, y vamos a utilizar una de 32 GB, que es lo máximo que puede soportar este modelo, la cual solamente vamos a poder reproducir imágenes, eh, solamente imágenes o también imágenes con sonido, ok, a manera de diapositivas. Entonces, si quieren saber más, antes que nada, suscríbanse, comenten, compartan y apoyen con like este video que ayuda muchísimo, ok. Si no lo han hecho, adelante, ok. Bueno, entonces vamos a ponerlo a prueba con una película Blu-ray original, DVD original copia y por último lo que es un disco compacto en tipo MP3. Ok, bueno, además vamos a ponerlo a prueba desde luego con la memoria USB y también con la tarjeta SD. Ok, dato importante, a ver, ya lo tengo aquí yo en mi celular. Para no perderme hice una nota aquí porque tenía apuntados otros modelos y a grandes rasgos aquí puse la característica. Por ejemplo, este modelo que están observando no acepta discos Blu-ray piratas. Ok, de pronto me preguntan que si acepta. No, en este modelo solamente puros Blu-rays originales. Tampoco acepta discos duros externos, solamente será memorias USB. Ok, la capacidad máxima, desconozco cuál sea la máxima del USB, tendrían que confirmarlo con la marca y el modelo por internet, ok. Asimismo, no va a ser posible conectarse a aplicaciones de contenido en línea como por ejemplo YouTube o Netflix. No se puede conectar a estas dos ni a otras semejantes, ok. Y como les había dicho, la característica de presentar imágenes a manera de diapositiva con música desde la USB. Bueno, aquí es una combinación porque la imagen la reproduce desde la tarjeta SD, pero si ustedes le quieren agregar música a las imágenes, lo pueden hacer siempre y cuando tengan instalada, como estamos viendo ahorita, la memoria USB y la tarjeta SD, ok. Eh, ambos, ambas fuentes deben de contener la USB música y desde luego la tarjeta SD imagen, ok. Bueno, entonces ya tenemos nuestro remoto. El reproductor está en muy buenas condiciones y vaya que ahorita está, bueno, yo lo estoy ofreciendo muy buen precio. Se me hace raro que nadie lo ha comprado, aún así teniendo el remoto. La verdad está buenísimo este equipo y en este video lo vamos a constatar, ok. Todo lo vamos a poder hacer desde el control remoto, ok. A pesar de tener el remoto aquí enfrente, aquí abajo va a tener unos botones de reproducción. Vamos a hacer el acercamiento de una vez para que puedan observar. Aquí podemos ver lo que es la memoria y esos tres botones centrales: stop, pausa y reproducción, ok. Y por otro costado de la USB, la ranura SD ya tiene la tarjeta ya colocada en este momento y podemos ver que nos dice SD tipo HC, High Capacity,
su máxima capacidad para esas tarjetas es 32 GB. Si ustedes le ponen una tarjeta de mayor tamaño, le va a marcar error. Ok, entonces ahí tenemos. En su tiempo este dispositivo se conectaba a YouTube, pero lamentablemente la mayoría de estos dispositivos ya han dejado de recibir soporte y por eso ya no es posible conectarse a internet. Ok, ahí está el modelo que les había mencionado, está muy bien. Panasonic es una excelente marca de productos, entonces la verdad está muy bien este equipo. Ok, bueno, entonces todo lo vamos a hacer desde el remoto. El televisor ya está listo, ya está conectado. Estamos conectados de las dos maneras, por HDMI y también por RCA, audio y video tradicional. Ok, vamos a explicar aquí rapidito con lo que es el remoto. Ya tiene las pilas, en este caso utiliza dos pilas AA, se recomienda recargables, y si no tienen recargables, alcalinas, no hay problema. Ok, botón encendido y apagado. Aquí para pues colocar ya sea los canales de la, te sirve para los dos, para la unidad Blu-ray y también para el televisor si es que tienes un Panasonic también. Ok, controles de reproducción. Ok, y cancelar audio, abrir, cerrar bandeja, ajustes, pantalla dentro de pantalla, que es picture in picture. Internet, ya dijimos que no va a ser posible lamentablemente. Y bueno, salir, el estatus se va a pintar aquí en la pantalla, en la parte superior, aquí arriba van a aparecer una especie de banner o una banda así, donde va a decir en qué capítulo está, e información en general sobre lo que estás visualizando. Ok, el botón de Netflix ya lo habíamos dicho. Ok, confirmar, los botones de navegación, regresar, el menú principal, home. Este es el menú de, bueno, el menú del disco, del DVD, opciones, y algunas veces está indicar que presione ciertos colores para activar ciertas funciones. Ok, bueno, entonces está bien. Y si quieren me queda señal, ahí está dando señal. Ok, ok, entonces ahorita, de hecho ya accidentalmente lo acabo de prender. Ok, bueno, y ahí nos indica, nos saludó y nos dice que estamos conectados a HDMI. También indica que hay una USB y una tarjeta SD. Ok, ahorita hace unos instantes comenzó a parpadear la SD, la USB. Solamente significa que le está dando lectura. Ok, entonces vamos a proceder. Nos dice que no hay disco, es correcto. Ok, vamos a abrir la bandeja, es correcto, cerramos. Ok, todo lo vamos a hacer usando el remoto. Ok, no vamos a hacer nada manual. Ok, por eso la verdad digo, me extraña que no se haya vendido esta unidad. Está muy buen precio ahorita. Muchas veces la gente piensa que porque está a un precio relativamente accesible, piensan que el equipo no sirve, y realmente pues no es así. El equipo está funcionando súper bien. Ok, vamos a ir primero con lo que es la reproducción de los discos, y al final vamos a poner a prueba las memorias. Ok, entonces vamos a comenzar con la película en formato Blu-ray. Ok, esta película la vamos a reproducir. Ok, vamos a abrir aquí la bandeja otra vez. Esta es una película original. Una película original, mira, de hecho se ve transparente, así todo bien suave. Es original. Ok, está. Que por cierto estaba a la venta, pero como nadie la compró, mejor me la quedo. Ok, ahí va a comenzar a leer. Vamos a darle volumen a audio aquí al televisor. Y vamos a esperar a que lo lea. Ok. Este es un reproductor Blu-ray tipo normal, no es en 3D. Ok, es normal. Ahí lo identificó el disco BD, Blu-ray Disc. Ok, ahí está, play, ya.
Ahorita va a aparecer aquí el... Ahí está. Ok, ahí está en playback. Y ahí comienza a contar. Leyendo. Leyendo. Creo que en este modelo se saltan los avisos y se va directamente al menú. No recuerdo si es así, ahorita vamos a ver. Sí, efectivamente ahí va. Ok, ahí está. Ahí está el menú. Le vamos a quitar el audio por cuestiones de copyright, pero ahí pueden ver que está el menú, ok, con una calidad magnífica, ok. Yo creo que para que la gente se anime a comprarlo le voy a tener que dar unos 2,000 pesos para que estén convencidos de que sí funciona, ok. Y es verdad, a veces la gente no compra cosas que se ven a buen precio porque piensan que no funcionan. Ahí está, mira, ahí estoy navegando en las funciones. Vamos a ir a... ay, vamos a ir a lo que es capítulos, enter, ok, y vamos a ir ok, vamos a ir acá, espérate, esa escena la vamos a seleccionar, ahí está la escena, vamos a darle audio. Ahí está, excelente, todo muy bien. Ahí disculpen el movimiento repentino, ok. Lo que pasa es que YouTube de repente por todo, cualquier cosa te pone copyright. Son muy sangrones poniendo el copyright. Entonces tengo que estar muy al pendiente del audio, de la imagen, que no se quede mucho tiempo, si no me cae copyright, ok. Pero ahí está, miren. La verdad se ve tan suave que me dan ganas de volver a ver la película en este dispositivo. Que la verdad yo creo que sí lo voy a volver a hacer porque sí está muy suave. Ok. Panasonic se caracteriza por brindar muy buenos colores, excelente calidad de imagen, muy clara, detalles, todo muy bien. Ok, entonces está reproduciendo bastante bien lo que es el Blu-ray disc. Ok, entonces vamos a sacar este disco y vamos a proseguir ahora con un disco DVD original. Ok, entonces vamos a ponerlo acá mientras. Okay. Vamos entonces con esta película que es un DVD original. Okay. Estos videos los hago para que la gente vea cómo está funcionando el equipo. No son videos para reparar ni nada. Entonces ya una vez que la gente ve cómo está funcionando, pues la mayoría de las veces dice ok, me gusta, estoy de acuerdo, lo voy a comprar. Ok. Así, aquí no es como que será que funciona o será que... No, aquí las cosas son. Ok. Vamos a darle audio. Y ahorita va a comenzar. Ahí está, mira, rapidísimo. Una calidad de imagen preciosa. Vamos a quitarle audio también porque hay copyright. Y ahí sigue avanzando. Ya saben ustedes los cortes o avances de cine. Ahí dice próximamente. Ok. Vamos a adelantar aquí. Vamos a saltar esos avances de cine. Ok. Los vamos a ir saltando, saltando, saltando. Hasta que lleguemos al menú de la película. Y vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos con el disco Blu-ray. Ok, aquí está el menú de la película ya, mira, ahí lo puedes ver. Desde luego tiene sonido, pero pues lo quito para evitar el copyright. Ahí está, mira. Ok. Por ejemplo, este reproductor, si ustedes sacan la señal vía digital en la parte posterior y la ingresan a lo que es un home theater en optical in, lo conectan donde diga optical in, digital,
van a lograr un sonido bastante bueno, muy pero muy suave, muy claro el sonido. Okay, entonces este dispositivo obviamente tiene salida, sí, me parece que es salida de audio digital. Al final lo vamos a confirmar, porque muchas veces de tantos productos me podría estar engañando ahorita, pero según yo recuerdo tiene salida de audio digital. Ok, entonces vamos a seleccionar las escenas. Ok, y ahorita va a ir, mira, estas son el selector de escenas o de capítulos. Entonces vamos a ir, ok, vamos a ir acá. Ok, ok, esta, donde están hablando los soldados. Ok, vamos a ir directamente a esta escena. Enter o presionar OK. Y ahí está, ok. Ahí está la escena. Vamos a darle audio. Ok. Esta es calidad de imagen por HDMI. Recuerden que estamos reproduciendo un DVD original, ok. Entonces la ventaja, por ejemplo, de reproducir DVD en estos equipos es que, por ejemplo, la imagen la vas a poder escalar a una resolución mayor que los reproductores DVD, ok. Más adelante vamos a ver esa cuestión, ok. Vamos a extraer este disco. Y ahí vimos que pudo reproducir sin problemas, con excelentes resultados también. Ok. Ahora vamos a intentar con una película DVD, pero va a ser una copia. Ok. Tenemos esta película que es copia. Ok. Ok, vamos a esperar a que lo lea. Y de hecho va a ser rápido también, lo va a reconocer rápido. Y ahí está, ok. Vamos a darle audio. Ahí está, ya la reconoció. Ok, te da un pequeño avance de la película, ahí lo podemos ver. Ok. Y vamos a darle play. Ok, vamos a quitarle el audio, ahorita se lo volvemos a poner. Play. Puedes presionar el botón azul de playback o este que dice OK y lo va a comenzar a reproducir. Ok, entonces aquí ya estamos viendo la película, ¿no? El avance, mira. La apertura de la película. Ok. Y es una calidad de imagen muy buena para hacer película copia. Ok. Vamos a adelantar episodios. Vamos a seguir avanzando. Ok, ahí está. Seguimos avanzando. Ahí está, mira, muy suave. Ok, le vamos a dar audio. Seguimos avanzando. Okay. Ok. Igual podemos regresar sin problemas. Y ahí está, avanzamos, retrocedemos sin problema. Ok, ahí lo tienen, un disco DVD copia. Ok. Cayó sobre la cubierta, ok.
Se escuchó medio estrepitoso el disco, pero está sano y salvo. Ok, última prueba con los discos físicos es este disco de música en formato MP3. Ok, y para este caso sí le vamos a bajar un poquito más el volumen, porque generalmente el audio sí lo lanza bastante más fuerte que el audio de las películas. Ok, ahí está, ya lo identificó, dice que es un CD y ok, estaba viendo a ver si nos indicaba que es MP3, pero no, aquí en la pantalla es donde sí nos va a indicar que es MP3. Ok, ahí vemos en la parte superior, Direct Navigator, superior izquierda, CD MP3, lista de canciones, número de la canción, nombre de la canción, artista, etcétera. Ok, vamos a navegar y vamos a reproducir pues cualquiera de ellas, no hay problema. Vamos a adelantarlo más, seguimos, adelantamos más, regresamos. Ok, lo sacamos el disco y también ya vimos que absolutamente sin problemas, cero problemas para reconocerlo y reproducirlo, navegar entre la lista de canciones MP3 CD. Ok, entonces ahí lo tienen a prueba de todo disco físico, ok, en formato Blu-ray, DVD y CD, en este caso MP3. Discos originales, discos regrabables también serán admitidos en este equipo reproductor. Ok, entonces pues nuevamente no sé por qué hasta ahorita no se ha vendido, está buenísimo este equipo. Ok, pero bueno, vamos a seguir entonces con lo que son las pruebas de las memorias. Ahora siguen las memorias. Antes de seguir con las pruebas de memorias, vamos a mostrar un poquito lo que es el menú de configuración y también el menú para poder elegir o seleccionar desde dónde quieres tocar el material multimedia, si es desde la tarjeta o desde la USB, que como ya bien dije al inicio del video, en la tarjeta SD solamente puedes reproducir imagen, ok, no es posible reproducir música ni videos desde tarjeta CD, solamente desde memoria USB. Las USB sí puedes reproducir los tres tipos: audio, foto y video. Ok, vamos a ir entonces al menú principal con la tecla Home del remoto. Ok, y en Home vamos a encontrar este menú. Dice producto Blu-ray Disc, funciones, ningún disco es correcto. Otras funciones, se refiere al menú de configuración. eh, Red, ya sabemos que no vamos a podernos conectar. Tarjeta CD y dispositivo USB. Recuerden que no acepta o no reconoce discos duros externos, ok, pura memoria USB. Vamos a ir a donde dice otras funciones. Ok,
Y bueno, aquí dice configuración, vamos a darle OK, y aquí aparece el menú de configuración. Esto se lo pueden evitar, esa ruta, con solamente presionar lo que es el botón donde dice settings. Ok, por aquí este botón que dice settings, ahí los va a llevar exactamente a ese recuadro que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a salirnos, exit, ahí ya no hay nada. Voy a presionar el botón de settings y ahí aparece. Ok, hace unos momentos era como que un poquito más larga la ruta, pero con un solo toque en settings van a poder entrar aquí y hacer varios ajustes del disco. Ok, ahorita ya está en español y se ha mantenido así, ok, a pesar de que lo he tenido desconectado por muchos días. Ok, ajustes del disco, idioma de la película, subtítulos, el idioma de los menús, etcétera. Ok, vamos a regresar, return, ajustes para el video. Ok, reproducción sin saltos activado, control del negro más claro, modo de imagen fija automático. Ok, vamos a ir a ajustes de audio. Aquí hay otros ajustes. Ok, salida de audio digital, que era lo que les comentaba. Ok, vamos a ir aquí a visualización, mensajes de estado, idioma de la pantalla. Ahorita está en español, lo que les había mencionado. Protector de pantalla está desactivado. Si ustedes quieren que no esté todo el tiempo así en este fondo azul, le van a dar en activar, y de esa forma después de cierto tiempo va a comenzar a desplegar pues una animación, algún logotipo, etcétera. Ok, vamos a dejar como estaba desactivado. Luminosidad alta. Ok, configuración del televisor o el dispositivo. Vamos a dar enter. Aquí están los aspectos de la pantalla, que sería aspecto 16:9, o también lo que es el aspecto 4:3. Ok, vamos a dejar a 16:9 como estaba. Conexión HDMI, vamos a poder entrar a ajustes exclusivos para la conexión HDMI. Ok, entonces aquí hay varios ajustes que se pueden hacer también. No vamos a profundizar, solamente estamos mostrando. Resolución para lo que es la conexión video componente. Ok, este equipo cuenta con salida de componente, y lo suave o lo interesante es de que vas a poder cambiar la resolución desde 480i hasta 1080i. Ok, lo cual te va a ofrecer una calidad visual superior. Ok, entonces lo puedes dejar en la calidad prácticamente la original, subirlo un poquito más, 720, o dejarlo al máximo, que es 1080i. Ok, vamos a regresar. Ajustes de red, ya dijimos que lamentablemente no va a ser posible conectarse. Yo ya lo he intentado en videos anteriores con equipos similares y la verdad no se puede. Entonces ni para qué ni se gasten tiempo en ello. Okay. Otros ajustes, en este caso desconexión retardada, 6 horas, 2 horas. Ok, bueno, no estoy tan seguro para qué sirva este ajuste. Ok, por ejemplo, de que posiblemente si lo tienes prendido 6 horas y, y después de esas 6 horas o cumplidas esas 6 horas se desconecta por sí mismo. Puedes bajarlo a 2 horas también, o puedes ponerle que nunca se desconecte. Ok, vamos a dejar como estaban 6 horas. Accionamiento rápido está activado. Esto es para que el equipo encienda de forma pues prácticamente instantánea, que no tengas que esperar tanto en que cargue el equipo, los sistemas, etcétera. Ok, entonces ahorita está activado. Configuración fácil, reponer los ajustes de fábrica, reajuste predefinido, eso se refiere. Y actualización del firmware, que en este caso sería para internet. No nos vamos a meter en eso porque no nos podemos conectar. Ok, entonces vamos a salir de ahí.
y vamos a volver donde dice Home. Ok, entonces en Home vamos a darle, vamos a seleccionar donde dice tarjeta. Ok, bueno, mejor vamos a ir a dispositivo USB para mostrarle que realmente tenemos archivos de, bueno, tenemos de los tres tipos. Ok, dispositivo USB. Ah, ok. Ahorita estoy cayendo en cuenta que, a ver, bueno, estaba suponiendo que sí podíamos reproducir video, pero a ver, por lo que veo aquí no va a ser posible. A ver, déjame regresar otra vez aquí donde estábamos. Ok, ok, dijimos dispositivo USB, menú. Ok, este es el menú que estábamos hace rato, una vez que presioné accidentalmente la tecla de Netflix. Entonces, reproducir imágenes, reproducir música, pero me está faltando el botón de reproducir video desde USB. Entonces, por lo visto no vamos a poder reproducir video. Ok, me fui con la finta porque hay otro reproductor. Inclusive recientemente acabo de subir al canal un video de un reproductor, eh, no recuerdo la marca, no estoy seguro si es Panasonic o es LG. Me parece que sí es Panasonic. Tendrían que revisar en mis videos recientes a ver si está. eh, bueno, tendría que verlo la verdad. A ver si aquí en mi móvil. Ok, a ver, déjeme ver. Porque yo recuerdo que hay un equipo reproductor Blu-ray que efectivamente sí podemos reproducir video desde el USB. A ver, déjeme ver. Ok, es un Panasonic, ya lo tengo aquí. Panasonic 3D DMP-BDT 310. Este equipo reproductor, miren, se los voy a mostrar aquí en cámara. Ok, este es el video. Ahí está, este es el video. Ok, ahí está, no remoto. Es en tercera dimensión, está buenísimo este también. Este tiene para USB y para tarjetas. Lo que pasa o lo que lo hace diferente al que estamos demostrando ahorita es de que, por ejemplo, las tarjetas SD acepta tarjetas extra capacidad, extra capacity. Eh, Esas tarjetas SD van desde los 32 gigabytes hasta, me parece que 1 o 2 terabytes. No recuerdo exactamente, pero son medidas, son capacidades muy altas. Y este reproductor que estamos exhibiendo ahorita solamente llega hasta 32 gigabytes en la tarjeta SD. Ok, entonces por lo visto solamente vamos a poder producir imágenes y música desde USB. Ok, entonces sí, corrijo lo que había dicho, no va a ser posible reproducir video. Ahorita vamos a checarlo más adelante a ver si nos permite el menú, pero por lo visto esto es lo único. Dispositivo USB, música e imagen. Ok, vamos a producir música para que vean que sí tenemos música también aquí en el USB. Ok, y ahí va a comenzar a leer el USB. Mira, aquí lo está leyendo. Ahí está leyendo. Ok, se nos perdió un poquito el enfoque. Dice, por favor, espere. Ok, ahí está. Y ahí nos dice que está tocando desde USB MP3.
Ok, vamos a darle stop aquí con los comandos azules. Le dimos stop. Ok, y de igual forma se puede adelantar, retrasar las pistas de audio sin problema. Entonces vamos a regresarnos. Return. Ok, dispositivos USB. Ok, aquí por ejemplo en este menú vamos a poder seleccionar la fuente del contenido, tarjeta SD, disco, ahí nos dice Blu-ray disc, DVD y CD. Ok, se puede ver, sí, sí se puede ver, ok. Y la red, pero ya dijimos que la red no es posible, entonces va a ser uno de estos dos y el que está arriba, que es el USB. Ok, aunque en USB lo único que nos permitió fue pura imagen. Ahí está, lo mismo, imagen y música. Ok, vamos a ir a imágenes. Y aquí tenemos el menú ahora de lo que es las imágenes. Ok, vamos a ver exactamente aquí desde el USB, imágenes. Okay, y ahí están apareciendo todas las imágenes contenidas en esta memoria USB. Ok, entonces vamos a darle play a la primera imagen. Ok, y ahí está. Ok, por ejemplo estamos viendo esta imagen que se ve bastante bien. Es una de las cosas que me gusta de los reproductores Panasonic, que tienen una calidad de imagen formidable. Ok, obviamente la cámara que utilizaron también está muy bien, pero la imagen que estamos presenciando es magnífica. Ok, vamos a ir a la siguiente imagen. Ok, otra más. Y ahí pueden ver que realmente el tiempo de transición entre una imagen y otra es fluido. Ok, ok, vamos a saltar esta imagen. Otra más. Otra más. Estamos yendo hacia adelante. Otra más. Ok. Ok, vamos a regresar para que vean con qué facilidad y qué fluidez y excelente calidad de imagen puede desplazarse entre imágenes, imágenes que están contenidas en la memoria USB. Okay. Está. Ahí está, esta fue la primera. Entonces vamos a salir de esto. Return. Y volvemos otra vez al menú de navegación de lo que es la memoria USB. Ok, entonces ya vimos que tanto imagen como música también los puede leer sin problemas. Ok, vamos a ir entonces ahora a lo que es el menú principal, y ahora va a ser turno de lo que es la tarjeta SD. Ok, aquí vamos a seleccionar, ahí está, tarjeta SD. Tarjeta SD, por favor espere. Ok, y en la tarjeta SD lo único que va a ser posible visualizar es pura imagen. Okay. Igual este es el mismo menú, son las mismas fotos, pero si se dan cuenta ahora dice SD card. Ok, en lugar de USB ahora está leyendo desde la SD card. Ok, entonces este es el mismo contenido. eh, La diferencia, por ejemplo, que aquí vamos a poder presentar a manera de diapositiva utilizando la música en lo que es el USB. No estoy seguro si se puede hacer lo mismo desde USB. Me imagino que sí, pero bueno,
vamos a primero checar lo que es la SD card. Ok, entonces vamos a darle reproducir la primera imagen. Ok, esta es la imagen que ya vimos hace unos momentos. Tiene la misma calidad, es lo mismo, y está siendo pues bueno, leída desde la tarjeta de memoria SD. Ok, vamos a ir saltando de imágenes. Ok, otra más. Recuerden que la tarjeta que estamos utilizando es 32 gigabytes. Ok, ahí estamos brincando de imagen en imagen. Ok, ahí está. Ok, vamos para atrás. Todo lo estamos haciendo con el remoto. Ok, y ahí está. Y esta es la primera imagen. Ok, vamos a regresar al menú. Ahí está. Se nota que las lee un poquito más rápido desde la tarjeta SD que desde la memoria USB. Vamos ahora a hacer una presentación de imágenes, pero con música, y que se haga la transición o el avance, que ella sola haga todo, ok, y que le ponga música. Entonces vamos a ir aquí a donde dice opción. Ok, por ejemplo, en este diagrama que vemos de ese botón, nosotros vamos a presionar, ay, caray, este botón que dice option, este que está aquí, option, que es este que dice submenú, option. Déjame ahorita apuntarle bien y abrir la toma. Ok, vamos a colocarlo bien. Option, ya lo presioné. Te va a aparecer dos opciones. Vamos a ir a configurar diapositivas, y aquí te va a salir un pequeño cuadro en el cual vas a poder configurar varias cosas, ajustar varias cosas, como el intervalo entre imagen e imagen. Ok, ese puede ser normal, a ver, normal, largo, corto, es decir, que cambie de imagen a imagen, que sea el espacio entre imagen e imagen que sea muy corto, que sea normal, o que sea muy largo el intervalo entre imagen e imagen. Ok, vamos a ponerle que sea normal. Efectos de transición, desvanecimiento, transición, aleatorio. Ok, vamos a ponerle que sea aleatorio. Reproducción repetida, activado. Pista de audio activada. Si está activada esta opción, va a tocar con la música que tengas tú en el USB. Ok, recuerden que la tarjeta es solamente pura imagen. Carpeta, pista de audio. Bueno, aquí no puedes hacer ningún cambio. Ok, a ver, ajustar. Ok, voy a ir otra vez aquí a donde decía configuración de dispositivos. Ok, entonces vamos a regresar. Vamos a abrir un poquito aquí la toma. Y otra vez option. Te va a aparecer iniciar diapositiva. Y le vamos a decir que sí para que comience la presentación. Ok. Ok, ahí estamos viendo ahora la transición de imágenes, pero con música. Ya vemos la USB que está en acción. Ahí está.
vamos a darle stop. Vamos a ir al menú principal otra vez. Ok, vamos a escoger ahora lo que hice. Ah, caray, me fui otra vez a... Es que el botón aquí de Netflix está muy próximo a la navegación. Entonces accidentalmente lo confunde, uno lo presiona. Ok, vamos a ir aquí a dispositivo USB otra vez. Y solamente para confirmar, entonces solamente nos permite estos dos tipos de contenido, imágenes y música desde USB. Ok, no va a ser posible reproducir video desde USB. Entonces vamos a darle clic aquí a, bueno, presionar donde dice reproducir imágenes y ver si efectivamente nos da esta última opción como la que acabamos de ver ahorita, una presentación, diapositivas con música. Ok, vamos a dar aquí pulso en option. Sí nos va a permitir. Ok, ahí está. Iniciar diapositiva, configurar diapositivas. Vamos a darle configurar diapositivas y prácticamente lo mismo, ok, que ya teníamos configurado, solamente que la fuente va a ser desde USB. Aquí lo vemos, mira, USB, ok. Entonces puedes hacerlo de las dos formas, usando imagen desde tarjeta SD y complementando con música en USB, o que las dos, tanto imagen como música, estén contenidas en una sola memoria, en este caso USB, ok, para no tener que manejar dos. Entonces vamos a hacer nuevamente una presentación de diapositivas, pero desde desde USB. Ok, vamos a darle iniciar. Y ahí está. Y así termina la presentación de diapositivas. Igual va a seguir tocando música y pasando imágenes, va a repetir las imágenes, ok, pero bueno, ya vieron que retiramos la tarjeta de memoria, en este caso, como lo vieron, de 32 GB, y pudieron constatar que
la presentación de diapositivas se está transmitiendo o se está reproduciendo todo netamente desde la memoria USB, que en este caso la vamos a extraer. Ok, ahí está. Es una USB de 8 GB de Sony. Ok, entonces pues en realidad este equipo, como les había dicho al inicio de este video, está funcionando de forma excelente y realmente se me hace raro que por qué no lo han comprado hasta ahorita. Está a un precio bastante bien, ok, porque todo equipo que incluye ese remoto son equipos que pues sí son precios arriba, son elevados, pero este está ahorita a muy buen precio, así es que aprovechen porque no siempre se encuentran equipos así y este es uno de ellos que pues está funcionando a la perfección. A ver, una de las cosas que no puse, bueno, no puse así como que énfasis. Ah, mira, se apagó. Apagué el televisor. Bueno, es que este equipo también olvidé comentar que utiliza la conexión HDMI. Tiene un sistema, bueno, en caso de que no tuviéramos el control remoto, en este caso el del Blu-ray disc de Panasonic, podemos hacerlo funcionar con el remoto de la televisión. En este caso es una televisión Sony. Ok, vamos a prenderlo manualmente. Hello, hello, ¿cómo estás? Ok, ok, HDMI, ahí está en HDMI. Y bueno, esta es la interfase. Ok, entonces me parece que, a ver, vamos a ver si lo agarra aquí con el remoto que yo tengo. Tools, no, este no. Menú, va a ser sí está. Menú, mira, presiona el botón de menú de la televisión y aparece el menú pues que ya habíamos visto hace unos momentos. Vamos a navegar con las teclas del remoto de la televisión. Ok, entonces ahorita por ejemplo estamos navegando usando el remoto de la televisión. Ok, mira, ahorita ahí está, estoy navegando. Ok, voy a salirme aquí con el botón de return. Ahí está. Ok, este es el remoto de la televisión. Ok, ¿cómo es posible eso? Es posible porque estos equipos cuentan con una tecnología llamada AnyNet Plus. Entonces, utilizando la conexión HDMI, puedes manipular la unidad Blu-ray disc. El equipo reproductor Blu-ray lo puedes manejar estando conectado desde la televisión vía HDMI. Si lo tienes conectado de esa forma, es muy probable que uses el remoto de tu televisor para poder controlar la unidad si es que no tienes el remoto original. Ok, hasta en eso el equipo está funcionando perfectamente y aún así la gente no lo ha comprado. Yo no sé qué les pasa, la verdad, pero bueno, vamos a vamos entonces a apagar la unidad. Ok, se me estaba pasando. Ok, vamos a cambiar aquí la, la entrada. Vamos a dejar a un lado lo que es el HDMI y vamos a escoger el RCA normal. Ok, ahí estamos conectados vía RCA, ya no estamos usando el HDMI. Entonces me parece que no puedo controlar a ver, vamos a ver si es cierto. Bueno, ahorita sigo conectado. Ok, ahora sí sale el menú de la televisión. Ese no es del Blu-ray, es de la televisión. Pero ya no sale el menú anterior porque eh, le cambié la salida. Estoy usando la salida RCA. Es decir, la HDMI está conectada, pero el televisor no está usando la HDMI. Ok, estoy usando los cables de colores, los RCA, blanco, rojo y amarillo. Entonces, como no está usando el HDMI, el control remoto ya no puedes manipular la unidad.
Vamos a cambiar otra vez a HDMI. Ok, por ejemplo, aquí en la parte superior del televisor, aquí lo podemos ver. Ok, vamos a darle inputs. Y bueno, estoy donde dice videograbadora, que es la que uso para conectar DVDs, VHS, entre otros, todo aquel que no traiga HDMI. Vamos a cambiar aquí donde dice DVD diagonal Blu-ray disc, que es una de las dos HDMIs que tiene este televisor. Entonces ahora sí estamos en HDMI y vamos a darle clic en el botón de menú, este botón de menú, usando el control de la televisor, y ahí está. Mira, ahora sí aparece el menú de lo que estábamos viendo en el inicio, que es tarjeta SD, USB, otras funciones. Ahorita no nos permite elegir tarjeta ni USB porque no detecta que están conectados ninguno de ellos, solamente el red y la configuración en general. Ok, entonces nuevamente, como está conectado ahorita vía HDMI, por eso nos permite manipular la unidad y navegar entre todas sus funciones, porque está usando el cable HDMI. Ok, si estuviera conectado en RCA, ya vieron que no me permite más que el puro menú de la televisión. Ok, vamos a quitar esto. Vamos a apagar la tele y automáticamente se va a apagar el equipo, porque recuerden que está conectado vía HDMI. Ahí se apagó el televisor y dice que por favor esperemos. Bye. Ok, ahí se va a apagar el equipo Blu-ray. Ok, ahí se apagó el Blu-ray. Vamos a desconectar el HDMI. Ahí está el cable HDMI. Vamos a desconectar los RCAs. Ahí están los cables de colores. Y finalmente voy a desconectar el tomacorriente. Acá también. Ok, vamos a girarlo. Ok. Ok, bien, pues este juguetito fue fabricado por allá en el año, aunque no parezca, año 2009. Ok, fabricado en China. Ahí está el modelo. Es región 1 para el DVD y región A para el Blu-ray disc. Ok, esto me preguntan mucho, que si acepta región 1 y 4. No, este producto proviene de Estados Unidos y solamente esas dos regiones que ven son las únicas que acepta. Ok, eh, las salidas que estábamos mencionando, ok, ya se las comenté. HDMI, conexiones de componente, las RCA tradicionales, que en este caso donde dice audio out son ese color blanco y el rojo de abajo. Estos son solamente para audio análogo. Ok, y la única salida de video análoga. Ok, porque el otro es componente. Y este que le estaba mencionando, que realmente, bueno, sí era como yo había dicho, salida de audio digital tipo óptico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo, un home theater, y tiene entrada para audio digital, conectan un cable óptico aquí, salida de audio óptica, y el otro extremo lo conectan donde diga optical in, digital in, y ya con eso van a tener una señal de audio muy pero muy buena, con mucha claridad, mucho realismo. Ok, esa es la forma en como yo lo tengo conectado aquí al home theater. Ok, y la verdad sí se obtiene un sonido bastante bueno. Ok, bueno, pues entonces ahí lo tienen. Este equipo está funcionando de manera perfecta. Ok, está muy buenas condiciones, funciona muy bien y pues trae su remoto. Así es que eh, anímense. Quien esté interesado en este equipo, vamos a
Vamos a estar pendientes ahí en los comentarios. Está disponible hasta este momento que estoy grabando el video. Ok, quien esté interesado o interesada en adquirirlo, ahí va a estar disponible. Pueden escribirnos en los comentarios, escribirnos vía Instagram, ahí en la descripción están los enlaces directos. Si quieren comprarlo, me pueden mandar un mensaje, yo les comparto la publicación y con mucho gusto se lo enviamos. Así es que bueno, pues hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haber prestado atención a este video. Espero les haya servido. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén pendientes de nuevas actualizaciones. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, a la gente que comenta, a la gente que apoya los videos con sus likes, compartiéndolos, comentando. Muchas gracias. Así es que bueno, pues yo soy Bushwhacker, les deseo que tengan un excelente día y nos veremos en la próxima entrega. Saludos a todos, bye bye.